Bienvenidas y bienvenidos todos, todas y todes a este nuevo episodio del podcast Equidad y Energía, en el cual desmontamos mitos para construir equidad en el sector energético. En el día de hoy me está acompañando una invitada súper especial, Betty Soto, viceministra de Innovación y de Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas. Y vamos a tocar un tema bastante jugoso. Betty, te doy el espacio de que te presentes para que luego veamos un poquito sobre lo que vamos a conversar hoy. Buenísimo, muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Para mí más que un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Como bien decías, estoy actualmente como viceministra de Innovación y Transición Energética. Con anterioridad a eso, pues estaba como viceministra de Desarrollo Social en el Ministerio de la Presidencia, de manera previa como asesora del pasado ministro de la Presidencia, don Lisandro Macarrulla. Y bueno, no vamos a entrar en detalle con anterioridad a todo eso, pero bueno, tengo una trayectoria también bastante amplia en el sector privado, tanto en el sector energético como empresarial, donde me desempeñé en varios roles. Excelente. No, yo, para este tema que vamos a tratar hoy, de verdad creo que tú vas a aportar bastante a la conversación. Sin más preámbulo, hoy el tema que vamos a ver es sobre la masculinización del liderazgo en las mujeres y cómo estamos ahora con esta conciencia que tenemos sobre la equidad de género, rompiendo con las maneras de liderar. No solamente en el sector energético, sino en general, pero como en este podcast hablamos del sector energético, pues vamos a verlo al sector energético. ¿De dónde nace la intención de este episodio? Pues uno de los primeros artículos que yo escribí fue sobre ese tema porque a mí me llamó mucho la atención cuando entré al sector notar cómo las mujeres que estaban ya en posiciones de liderazgo y en posiciones de toma de decisión tenían dentro de sus rasgos y dentro de su estilo de liderazgo muy marcado estilos masculinos. Que de hecho yo ni siquiera, primero no me sentí identificada como mujer, pero segundo, no las veía a ellas tampoco muy identificadas en esos roles, o no en ese rol, sino como con esas características. Entonces, Betty, tú que estás en una posición de toma de decisión, o sea, como viceministra, ¿tú has notado eso? ¿Cuál es tu opinión con relación a esa postura que muchas mujeres pues asumen con ese estilo tan masculino, tan rudo a veces de liderar? Mira, definitivamente lo que mencionas es una realidad y lo puedo hablar desde la visión del sector público, y a eso añádele el componente de la política. Sí. Si nos vamos a ese espectro y tú ves las mujeres que ostentan posiciones, digamos que importantes dentro de la política, la verdad es que muchas de ellas tienen esa masculinización y se les nota en su forma de hablar, en su forma de dirigirse pues a los ciudadanos, a los medios donde ellas se desenvuelven. Pero sin embargo, yo puedo decir que he comenzado a notar una diferencia. Puedo hablar de esta gestión porque en esta gestión fue en la que me inserté en el sector público, donde tú ves una Raquel Peña, por ejemplo, que es una mujer que definitivamente, desde mi punto de vista, y creo que los que nos están escuchando pensarán lo mismo, no puede ser más femenina. Totalmente. Más dama. Así es. Y eso obviamente no le ha mermado a ella su nivel de liderazgo. Todo lo contrario, ha asumido roles que le han sido reconocidos tanto en la gestión del 2020 al 2024, cuando le tocó liderar el gabinete de salud cuando estábamos en plena pandemia, y el liderazgo que ella asumió ahí y de la forma en que ella afrontó esa problemática. La verdad es que para mí fueron admirables. Sí. Y todo eso sin dejar de lado su feminidad. Así es. O sea, que veo ese ejemplo. Sin embargo, vemos otros ejemplos donde tú ves mujeres que lo que van y hablan, se caracterizan por hablar duro, por tener un temperamento fuerte, donde las personas básicamente no se le quieren ni siquiera acercar porque dicen, no, esa persona yo prefiero mejor no hablarle para que no me vaya a hablar mal. Entonces sí, definitivamente yo creo que ha habido ciertos cambios. Hay muchas cosas por hacer.
Y en mi caso particular, yo te puedo decir que yo he tenido, digamos que jefes que incluso hasta me han recomendado. No te voy a decir que ahora, en esta ocasión que estoy en el sector público, pero sí cuando estuve en el sector privado, que me decían, es que tú tienes que dar duro en la mesa. Uh-huh. Sí. Tú tienes que imponerte para tú alcanzar un resultado. Y yo decía, pero es que yo he logrado muchas cosas, gracias a Dios, y no es por presumirlo, y muchas de esas cosas que he logrado, siento que lo he logrado en un ámbito, por ejemplo, de la colaboración, de la comunicación, del respeto. Uh-huh. O sea, mira, que en este espacio tú puedes presumir, de eso que se trata, de que presumamos como mujeres todos los logros y todas las cosas que hemos alcanzado, gracias a eso, gracias al poder ejercer un liderazgo auténtico. es correcto. Porque sobre todo esa es la parte que yo quiero señalizar y que quiero hacer. A mí siempre me gusta que los episodios dejen a las personas pensando y que las lleven a reflexionar sobre, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, sobre cómo este tipo de presiones alrededor del género afectan, y no solamente a la persona, afectan también a la institución, a la organización, a los proyectos, etcétera. A mí me ha pasado igual. Yo trabajo en un ambiente súper técnico, yo trabajo con ingenieros y a mí me dicen, o sea, me han dicho muchas veces, lo que pasa es que tú no te le puedes poner blandita, tú tienes que ponértele fuerte. Tienes que ponerte dura. Exactamente, tú tienes que ponértele fuerte, pero porque yo me le tengo que poner fuerte. O sea, aquí todos somos adultos, primero, y segundo, yo voy a ser yo voy a ejercer mi liderazgo, como yo sé ejercerlo, y al final los resultados salen. Sin embargo, sí me ha tocado oportunidades en el cual, estando en mesas de toma de decisión, he tenido que desplegar unas actitudes que realmente van en contra de mi liderazgo auténtico y son muy masculinas. Y habla alto, o sea, hacer cosas que me lleven a sentirme que estoy siendo escuchada. Yo me imagino que te ha pasado también en espacios como este. Claro que sí, y te voy a poner un ejemplo, sobre todo cuando yo me inserté ahora desde el ámbito público en el sector, que me toca y siempre he participado en las reuniones de gabinete eléctrico. Obviamente cuando entré al inicio yo decía, bueno, yo entré a esta sala llena de hombres, básicamente, donde la única mujer era yo, digamos que no al nivel de una funcionaria como lo es la vicepresidenta de la República, que en ese momento formaba parte también del gabinete, y yo estaba como asesora del ministro, pero acompañaba y hacía las labores secretariales en el gabinete. Y muchas veces se suscitaban situaciones en las que se daban discusiones, por ejemplo, del índole legal. Yo soy abogada y conozco la materia, y siempre hemos estado acostumbradas como mujeres a que para hablar tenemos que pedir permiso. Uh-huh, y tú veías que todos los hombres que estaban ahí en la discusión hablaban de manera ininterrumpida, sin un orden, y tú me veías que yo esforzándome por hablar, y quien notaba a veces que yo quería hablar era la vice, y me decía, Betty, ¿tú quieres decir algo? Y entonces yo ahí podía explayarme. Entonces, pero como tú bien dices, si yo a lo mejor en ese momento hubiese adoptado una característica masculina y hablo duro y digo, señores, eso no es así, eso es que aunque en ese momento era una combinación, era la combinación de que yo era de las únicas mujeres que estábamos ahí, y segundo, en una posición inferior. Sí, bueno. Que eso no ayuda. No. Y seguro joven. Y joven, tú sabes. Porque entonces, esa es otra, o sea, esa va sumando. Va sumando. Que yo entiendo que son cosas que hay que traerla también sobre la mesa y acompañada con el tema de género. Claro, totalmente. ¿Tú me entiendes? Sí, porque entonces, eso te hace sentir, como tú bien dices, no escuchada, en cierto modo con cierta frustración, pero que al final te lleva a adoptar estrategias que te permitan ser escuchada en ese tipo de foros. Sí, porque la manera en que se comporta el sector que está siendo manejado por hombres, solamente admite, y no es de manera consciente, de manera inconsciente, solamente admite un comportamiento igual. Entonces, si yo no soy igual, o sea, no me pongo al nivel tuyo,
no me voy a quedar detrás. Entonces ahí también viene una disyuntiva de nosotras como mujeres. Si no hablo, si no doy el paso, entonces, y me quedo callada, también estoy haciendo algo en perjuicio. Entonces ahí viene un síndrome que no se ha hablado, no se habla mucho, yo no lo he escuchado aquí. Yo, sin embargo, sí he leído sobre eso, que se llama el síndrome de la única. El síndrome de la única, que no se da solamente en las mujeres, se da en cualquier situación donde tú representas una minoría. O sea, tú eres la única persona que representa una minoría o una de dos. Tú tienes una doble presión y ella está inconsciente, que es la presión de que tú cargas con la responsabilidad de ser el ejemplo de Eso sí. todas las mujeres que están en el sector. Entonces, es una carga y una presión también, que ahí entonces de donde, como te decía, tú entras en la disyuntiva, ¿qué hago? O sea, despliego un liderazgo que vaya de acuerdo con mi autenticidad, con la manera en que yo sé liderar, con todas mis habilidades blandas, etcétera, o hago el despliegue de todas estas actitudes que están sobre la mesa para ser escuchadas. Entonces, por eso yo entiendo que muchas mujeres al final asumen se masculinizan para poder realmente ocupar el espacio en la mesa y sobre todo no sentirse que ese espacio no les pertenece, que ese lugar no se lo ganaron, porque entonces también entra el síndrome de la impostora, que van ahí las dos juntas y es un tema. Desastre. Sí, es un tema. Ahora bien, asimismo, o sea, como yo he notado esto, he tenido la oportunidad de ser liderada por mujeres que tienen ese estilo de liderazgo. ¿Tú has tenido experiencia con mujeres así? O sea, ¿te ha tocado? Sí, he tenido experiencias con jefas, mujeres, de las dos cosas. O sea, que tienen un liderazgo auténtico y yo sé que quizás más adelante haya oportunidad de hablar del tema de los mentores y mentoras, pero sí me han tocado mujeres que tienen un liderazgo muy masculinizado. Donde son personas que suelen ser, y ojo, con eso no quiero decir que el hombre sea hiriente, pero puede ese tipo de liderazgo ser muy hiriente. Uh-huh. Y eso, lo hablábamos ahorita, puede llevarte al que recibe, o sea, al que está como colaborador de esa persona que ejerce ese liderazgo femenino, pero masculinizado, llevarte a dos cosas, o a frustrarte o a ser resiliente. Uh-huh. Y a mí, con esa persona que me tocó en ese momento, viví momentos muy difíciles porque incluso llegaba hasta denigrar por ser mujer y por ser más joven, porque te estoy hablando que yo estaba bastante joven en ese momento. Y en mi caso, yo creo que fui bastante inteligente emocionalmente y no dejé que eso se convirtiera, digamos, que en una barrera que me llevara al fracaso o a la frustración, y aprendí de eso. Sí. Y dije, mira, yo no voy a dejar que esto sea un impedimento para yo llegar a donde yo quiero llegar. Yo voy a aprender de ella, porque tenía muchas cosas buenas también, porque no vamos a decir una cosa por la otra. Era una persona, es una persona muy exitosa también en lo que hace, pero definitivamente su estilo de liderazgo como mujer no lo comparto. Aunque es una persona que como mujer también ha llegado bastante lejos. Pero puede ser muy hiriente, muy denigrante. Inclusive, una de las cosas que yo notaba era que ella era incluso hasta más fuerte y autoritaria con las mismas mujeres. Sí. Más no igual con los hombres, que era lo que me causaba más, digamos que molestia. Sí, porque eso se debe por las investigaciones y todo lo que yo he estado leyendo sobre el tema, a que ya hay una preconcepción, y te digo, no siempre es consciente. O sea, muchas de estas actitudes, muchas de este despliegue de liderazgos así de ese estilo, ya son como que la gente lo tiene, o sea, se creyó ya ese rol y ya lo tiene bastante arraigado. O sea, digamos que se lo creen ya. O sea, incluso como yo creo que lo mencionábamos ahorita, hasta en la forma de vestir. Sí. Era una persona que vestía muy masculinizada. Tú no la veías muy pocas veces con una falda, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Sí, o sea. no. Y ese tipo, o sea, y
ese tipo de mujeres, ese tipo de liderazgo, no voy a hablar de la mujer porque no tiene nada que ver con ella, es del liderazgo. Ese tipo de liderazgo que mujeres así asumen, tiene mucho que ver con lo que le costó llegar a donde llegó y sobre todo con una idea que a mí me parece completamente absurda, pero que es real para muchas personas con quien yo he hablado de este tema, y es de el entender que si yo no la tuve fácil, tú no la vas a tener fácil tampoco. Ah, sí, ahí comienza el tema de la competencia. Esta cree que va a llegar fácil cuando a mí me costó tanto llegar hasta aquí, déjame ponérseme la difícil. También el tema, por ejemplo, de que cómo que esta que llegó ahora me va a llevar la contraria, aunque tú tengas el punto y tú tengas la razón. Sí. Y sí, la verdad que hacen ese tipo de liderazgo, hace el camino mucho más difícil, y yo entiendo que para las empresas, para las instituciones, al final de la trayectoria, lo que hace es que hace menos eficiente la productividad. Totalmente, sí. Y los objetivos que se quieren alcanzar. Sí, o sea, eso es absolutamente cierto. O sea, es muy nocivo para la organización pública, privada, ejercer ese liderazgo y tener líderes que lo despliegan de esa manera, porque además de todo lo que tú mencionas, también sigue promoviendo la desigualdad. Por lo que al final tú no vas a encontrar empresas que puedan tener en las mesas de toma de decisiones realmente todos los puntos de vista, que el 50% de la población somos mujeres. Qué bueno cuando tú puedes tomar una decisión tomando en cuenta la mitad de la población. Entonces, ese tipo de cosas va en detrimento de lo que es y de lo que promueve la igualdad, y sobre todo hace que el talento joven se desaliente o en muchos casos haya deserción. Yo tuve una experiencia con una jefa así también, igual que a ti. Ella me hizo más resiliente, o sea, realmente yo aprendí de todas las cosas y todas las cualidades positivas que tenía, y todas aquellas negativas, pues bueno, incluso las tomé como modelos a no seguir, como mira, yo no comulgo con tal cosa, no voy a repetir eso. Así es, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con chicas que no, o sea, no lo hicieron y se salieron del sector. O sea, talentos, o sea, claro. Talento. Igual pasó, o sea, en esa experiencia que yo tuve, donde hubo mucho personal, muchos colaboradores, no solo mujeres, sino también hombres, que decidieron no continuar con esa dentro de la institución porque el liderazgo se convirtió negativo y causaba un efecto negativo dentro de la masa de colaboradores, y al final, bueno, todo el mundo decía, mira, yo prefiero retirarme e irme para otra entidad. Sí, porque también, o sea, aunque ese liderazgo sea más severo con otras mujeres, es duro también con colaboradores en general. Claro que sí. Y mira, incluso va más allá, porque se lleva hasta la parte personal, que ahí es donde... Yo te voy a decir una cosa, en este caso que estamos hablando, liderazgo entre las mujeres, ese tema del plano personal, y yo creo que lo que hablábamos de los tópicos que íbamos a hablar, de que uno pierde en ese plano, la verdad es que si uno no se hace resiliente ni tiene una inteligencia emocional fortalecida, puede llevarte a la depresión. Sí, yo pienso. Sí, porque te ataca a lo personal, te lleva a cuestionarte tus reales habilidades, tus reales cualidades, capacidades, y sobre todo te pone en un momento en el que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Me quedo? ¿Resisto? ¿Aprendo? Y ya nosotras las mujeres, que de por sí tenemos que, y demostrado está, tenemos que hacer un esfuerzo doble en sectores masculinizados para poder ocupar las posiciones que realmente son posiciones de liderazgo. Imagínate que encima de eso tú tengas que lidiar también con ese factor externo. Yo tuve una experiencia con una jefa que incluso su masculinización llegó al punto en el cual no era solamente la manera de liderar, sino la manera de ella presentarse como persona, de cómo
ella hablaba incluso de las cosas que le gustaban y de cómo ella minimizaba y denigraba las cosas que están consideradas como femeninas. Un ejemplo, una de las cosas más comunes que a las mujeres les gusta beber vino. Es una de las cosas más comunes. No a todas les gusta beber vino, pero señora, la generalidad es que a las mujeres no les gusta, nos gusta nuestro espumoso, su champán, su cava. En reuniones donde solamente habíamos 2 mujeres, eran comentarios como, vino, yo no bebo eso, yo lo que bebo es ron. O no, pero cuando tú quieras vamos y nos fumamos un habano. Está bien todo eso, si a ti te gusta. Pero cuando el comentario viene de manera despectiva hacia el que hace lo contrario o otra cosa que considera femenina o girly, como se dice en estos tiempos, o sea, de una vez te denigran. Sí. También, por ejemplo, que fuera yo con una ropa rosada. De una vez había un comentario. Señores, mi color favorito es el rosado. Mis colores favoritos son el rosado y el morado. Bien, me encantan. No tiene nada que ver con mi género, me gustan. No, claro, un tema de gusto. Que fuera yo con una ropa rosada. De una vez venían comentarios. Entonces, por eso te digo que también no atender, y aquí esto ya lo digo a la organización para que preste atención, porque no atender ese tipo de gestiones definitivamente perjudican. Sobre todo al clima laboral totalmente de la empresa o de la entidad. Porque como decíamos ahorita, no solamente te afecta a ti como persona por ser la atacada, pero definitivamente al clima completo del quien ve el comportamiento también le afecta. Así es. O sea, ¿cómo tú puedes tener un líder que lo que está es pendiente de qué ropa tú te pusiste hoy? Exacto. O sea, ese no es, tú estás perdiendo tu norte. Ese no debe ser tu objetivo. Tú lo que tienes que estar preocupado si esa persona que está ahí está haciendo el trabajo que tiene que hacer, si está cumpliendo con los objetivos, si está cumpliendo con su horario de trabajo. Pero en esa misma organización que te comenté, yo tuve ese problema también porque tenía una jefa que lo que estaba pendiente era básicamente de ver, déjame ver qué zapato fue que Betty trajo hoy. ¿Cómo tú andas siempre con esos tacos? O sea, yo no me pongo unos tacos ni matar. Yo qué sé yo qué sé. Totalmente denigrante. Yo nada más le decía, pero es que mi respuesta era, ¿tú sabes qué? Yo lo que le decía es que, y para que usted vea, yo no sé caminar en zapatos bajitos. Siempre me han gustado mis tacones, siempre. Sí. Incluso estando embarazada, el pleito con mi esposo era que yo andaba con el barrigón y los tacos así. Y él me decía, mi amor, pero de por Dios. Y si te va a caer de ahí. Pero es que eso no tiene un tema de gusto, o sea. Y no porque a mí me guste, tú tienes que tildarme de que mira andando con esos tacones. Yo tengo una colega que adoro. La quiero, la amo, la adoro. Y aparte de que es una de las profesionales que yo más respeto del sector energético. Y no le gusta usar zapato alto. Y se viste espectacularmente bien. No que eso sea problema de ninguno de nosotros, porque al final usted se viste como usted quiera. Claro, pero sí he notado que en muchos ambientes me hacen mención sobre eso. Sobre todo otras mujeres. No, porque tú sabes que lamentablemente, y eso a mí me duele de verdad decirlo, porque también lo he vivido en carne propia, que la primera detractora de las mujeres somos las mujeres. Sí. Eso es increíble. Y hoy yo estaba viendo un corto que me salió en las redes sociales de Michelle Obama, que me encantó porque está muy en sintonía con lo que venimos a hablar hoy. Y es de que ya nosotras las mujeres de por sí tenemos suficientes obstáculos allá afuera para que nos convirtamos en obstáculos una con la otra. Eso es increíble. O sea, ya nosotras tenemos suficiente con lo que tenemos que lidiar. Y mira, y con eso voy a entrar tocando así ese mismo, siguiendo la misma línea del tema de hoy. La masculinización del liderazgo de este estilo de algunas líderes frente entonces a la maternidad. A mí, yo también tuve la experiencia de tener una jefa que lo primero que me dijo cuando ella entró a mi unidad era que si yo tenía pensado tener hijos. Ya tú sabes. Y yo le dije, bueno, eventualmente. No, yo quiero saber si a corto o mediano plazo, porque yo necesito reorganizar mi equipo. O sea,
Ya tú supiste lo que en la posición Claro, que me pusieron. el mensaje que te mandó. O sea, ya el mensaje que tú me estás diciendo a mí es que ya tú de por sí vas a ser una persona que no va a entender que yo voy a necesitar, en el caso de que decida tener un hijo, conciliar, o sea, política o facilidades para yo conciliar mi vida laboral con mi vida o con mi nuevo rol de madre. Y eso fue una mujer que me lo dijo. Sin embargo, increíble. cuando yo estaba embarazada, me hicieron una propuesta laboral y yo me vi en la obligación, mujer al fin, con todos los temores y todas las cosas, de anunciar antes de que iniciáramos el proceso que yo estaba embarazada. Pero yo no fui de que decirle, mira, yo estoy embarazada, sino decirle, mira, desafortunadamente. O sea, yo me quité de la mesa yo misma. Tú misma. Yo misma me descalifiqué. Aprendido ahí, check. Yo fui muy humilde, muy por abajo, no, que yo no voy a poder continuar con el proceso porque es que yo estoy embarazada. Y él lo que me dijo a mí fue, ¿y qué pasa? ¿Tú no puedes trabajar mientras tú estés embarazada? Y yo, sí, lo que pasa es que a ustedes, las empresas no les gustan contratar mujeres embarazadas. No, nosotros no tenemos ese problema, nosotros no tenemos esa política. O sea, otro hombre. O sea, y de verdad. Es que vuelvo y te digo que en muchas temáticas, y yo no me gusta mucho generalizar, pero yo siento particularmente que actualmente los hombres, con el tema del liderazgo de las mujeres, están mucho más abiertos que las mismas mujeres. En muchos casos, en muchos casos, por lo menos lo que a mí me ha tocado lidiar, por lo menos los jefes que me han tocado hombres, me han reconocido bastante, me han dejado mucho ser en ese sentido, y me han dado mis espacios y me han dejado ganarme mis espacios. Sin embargo, en ocasiones previas donde tuve mujeres que fueron mis líderes, mis jefas, sentían una amenaza. Sí, sentían que si me dejaban crecer demasiado, no, esta me va a quitar el puesto. Sí. Y eso es un pensamiento tan errado, porque, mira, cada vez que una de nosotras llega a una posición de toma de decisión, y sobre todo en el caso tuyo, Betty, o sea, tú no te imaginas el valor que hay detrás de la posición que tú estás ocupando ahora para todas las mujeres jóvenes que vienen detrás, que están pensando si tienen alguna posibilidad. Y ahí podemos entrar y tocar el tema del valor de encontrar mentores, de encontrar modelos. Cuando yo entré al sector energético, una de las cosas que a mí me motivó, me motivó, porque me motivó muchísimo esa figura que ejerce un liderazgo completamente alineado con su personalidad y con su autenticidad. O sea, de verdad, una mujer admirable. Me dio me hizo entender que sí había un espacio y de que sí había oportunidad. Eso rodeada de un mar de tiburones. Así mismo que yo lo defino. Sí. Porque yo tengo, mi mentora me enseñó a nadar entre los tiburones. Sí, porque yo cuando empecé, y mira, yo empecé en el sector como pasante. O sea, mira todas las características. Joven, mujer, pasante. Y te lo menciono por lo que estábamos hablando y lo que tú mencionabas ahorita, de estar en una mesa donde encima de ser mujer, encima de ser joven, tienes una posición inferior. Claro. Y yo empecé fue como una pasante. Y te digo, yo nadé en mar de tiburones. Y Tintorera, que se llama la hembra del tiburón, ¿verdad que sí? Me lo sé por mi hija, señores, de verdad. Yo no me acordaba de eso. Fue por mi hija. Me hizo la pregunta, yo tuve que preguntar, tuve que buscarlo. Pero realmente, pero quiero hacer la salvedad, o sea, fue un mar de tiburones y de Tintorera, o sea, totalmente. Sin embargo, esa figura y el liderazgo que ella desplegaba, me decía a mí, sí se puede, sí es posible. Y ese es el valor que yo veo en que nosotras las mujeres entendamos que, mira, quizá no está dentro de ti ser mentora, porque hay gente que no le gusta, hay gente que no tiene tiempo, hay gente que de verdad no le nace, tú no tienes la obligación. Pero simple y llanamente con el hecho de tú asumir un liderazgo auténtico. Mandas el mensaje, claro. Exactamente. Que sí. Tú vas abriendo ese camino. Es así. Déjame decirte que me ha tocado cuando hice la transición del Ministerio de la Presidencia aquí al Ministerio de la Presidencia como viceministra. La verdad es que a pesar de que yo había tenido ya una experiencia hace muchos años atrás en el sector energético, desde el sector privado, yo decía, wow, espérate, yo voy a tener que comenzar a repasar
todas estas temáticas, porque la verdad es que estoy bastante alejada de lo que es el sector. Y conectando con lo que tú decías del mensaje que tú mandas a los que te están viendo, inmediatamente con el jefe que tengo actual, que es el ministro Joel Santos, a quien puedo decir abiertamente que me ha apoyado desde el día 1 porque él me encontró en el Ministerio de la Presidencia y ahí estamos, bueno, echando la batalla, como él dice. Me dio de una vez las oportunidades, conociendo él mis habilidades, que ya las conocía por el Ministerio de la Presidencia, de decirme, no, mira, ve y represéntanos en tal foro, ve y represéntanos en tal cosa. Y obviamente yo preparándome para eso, fui a foros internacionales donde se me cuestionó. ¿Y cómo es que van a mandar a Betty para eso? ¿Y cómo es que se me mandaron a un foro en Abu Dhabi, que es uno de los foros más importantes a nivel de energía renovable, que es la IRENA? Y óyeme, Paola, a mí me sacaron la alfombra roja por ser mujer, porque a ese foro son muy pocas las mujeres que mandan a representar estados. Y tú sabes que en el caso de los Emiratos Árabes, el tema de la mujer, ellos ahora se están preocupando bastante en darle su espacio. Sí. Y me tocó asumir la vocería en muchísimos temas que luego obviamente se fueron publicando en las redes y todo lo demás, que sé yo qué. Y yo debo decirte que la cantidad de mujeres y de jóvenes, mujeres jóvenes sobre todo, que me escribían sin conocerme para decirme lo orgullosa que se sentían, que me veían de ejemplo, que no sé qué, eso te da una motivación que al final tú te olvidas como de toda esa piedra que te tiran y de todos esos tiburones que tú dices que están a tu alrededor, esos detractores. Sí. Y la verdad es que es bastante satisfactorio. Sí, no, es muy gratificante. Y tú sabes que yo en esas oportunidades también pienso en mi hija. Y yo sé que también esa parte te toca a ti, porque yo pienso en las oportunidades que yo le estoy abriendo a ella, aunque sea en el sector que ella quiera, claro, haciendo lo que ella quiera. Entonces, por eso yo quise tocar este tema hoy y llevar, y elevar la voz sobre un tema que mira, cuando lo comenté con varias personas me dijeron, mira, eso es muy delicado porque tú vas a ofender, pero bueno, este espacio es mío. Yo lo siento. Y al que no le gusta que le den mute. Exactamente, y yo lo siento mucho, pero la manera en que logramos un cambio real es hablando de las cosas, incluso aquellas cosas que son incómodas de hablar, porque si no, vamos a seguir perpetuando y promoviendo maneras de liderar que no están bien para la persona, porque también otra cosa, que no sé si lo hemos mencionado, pero ya me vino a la cabeza ahora. O sea, la misma persona que ejerce ese tipo de liderazgo, no la debe estar pasando bien. Porque hay una disociación. Claro, porque está reprimiendo cosas que tiene de cómo quiere ser. Exactamente. O sea, hay una disociación total de quien yo soy en realidad y de mis valores. Y también hay una presión de todas esas cosas que yo tengo que asumir para yo poder encajar. Porque yo te voy a decir una cosa, si a mí no me gusta beber ron, no debe ser nada agradable yo para estar en la reunión, tener que beberme 2 vasos, 2 tragos, 3 tragos. Imposible. Y si yo no fumo habano tampoco. Mira que me dijeron a mí el otro día. A mí me dijeron, tú tienes que comenzar a practicar golf. Porque en ese ámbito donde tú te mueves, y eso desde hace mucho tiempo que trabajé muchos años en el sector empresarial y me decían, tú tienes que comenzar a jugar golf porque la gente importante, los empresarios importantes juegan golf y eso es un escenario para hacer buenos negocios, es un escenario para tal cosa, que sé yo qué. Yo siempre he sido muy deportista, me gustan los deportes, practico deporte, pero honestamente nunca me ha gustado el golf, o sea, no me llama la atención ni siquiera verlo. Y reiteradamente he recibido esa recomendación, incluso cuando asumí ya en estos roles de función pública, siempre me lo han dicho, pero es que tú por la posición que tú tienes, tú debes jugar golf, porque la gente ve, y yo, pero es que yo no voy a jugar golf porque es que a mí no me gusta. Exactamente. Es más, ni siquiera mirarlo. O sea, no, me aburre. Entonces, por ahí es que vamos. O sea, sí, te quieren imponer una serie de estándares para tú encajar que lamentablemente yo entiendo que, como tú dices, te sacan primero de tu zona de confort, porque no me visualizo jugando golf. Y segundo, vas a estar incómoda para hacerle creer al otro que tú perteneces. No, entonces eso no. Y entonces al final, haciendo todo esto, dime qué bueno puede salir de ahí, porque ni siquiera entonces tú estás en una posición auténtica para tú dar tu punto de vista, dar una idea, plantear una solución. O sea,
tú estás siendo asumiendo completamente otra personalidad, o sea, disociándote totalmente. O sea, yo, oyéndote hablar sobre eso, de los deportes, me acuerdo de un webinar que yo escuché hace un tiempo cuando empecé a ver los temas de género, y una de las ponentes hablaba sobre cómo ella, siendo una de las primeras mujeres con posición de liderazgo en esa empresa, que no era renovable ni siquiera, que el sector renovable ha sido mucho más abierto a la inclusión de mujeres. Sí, sin embargo, en las empresas de generación tradicional todavía hay se más mantiene. resistencia. Sí. Y ella trabajaba en una empresa de ella hacía el cuento de que ella tenía que poner a su hermano todos los domingos que la llamara en la noche para que le diera los resultados de los juegos de fútbol. Para ella tener tema para hablar. No, qué barbaridad. Porque si no se quedaba, tema, exactamente, claro, se quedaba completamente excluida. O sea, hasta ese punto, el no tener esa autenticidad, o sea, y esa integridad, porque también eso es parte de tu integridad, claro, te perjudica. Pero bueno, definitivamente muchas han tenido que asumir ese rol, desafortunadamente, y realmente yo espero que después de escuchar esto, muchos hagan conciencia y muchas tomen conciencia sobre eso, sobre el valor que hay con relación a la autenticidad en el liderazgo. Tú querías mencionar algo sobre la importancia de las mentorías y de los mentores, de los modelos a seguir, y me encantaría que ya... Así es. Mira, yo voy a puntualizar dos mentores muy específicos. Uno es hombre, el otro es mujer. Voy a hablar de la mujer primero porque fue mi primera mentora y ella lo sabe porque siempre lo hemos hablado y ella dice, no, pero que sigue. Y es doña Fabiola Medina, que fue una de mis primeras jefas en el sector privado. Y la verdad es que de ella aprendí esa autenticidad en el liderazgo, como una mujer fue primera en muchas cosas. O sea, la experiencia de doña Fabiola es bastante amplia y vasta en diferentes foros. O sea, se ha desempeñado en muchísimos foros. Y ella fue de las primeras que me entrevistó para ese foro, ese gremio empresarial en el que yo trabajaba. Y me hizo preguntas muy puntuales, muy puntuales. Y una de las preguntas que ella me hizo fue en ese momento, fue una de las cosas que nosotros hablamos aquí. Y ella me dijo, ¿tú crees que para resolver un problema tú tienes que hablar duro y dar en la mesa? Literalmente, me lo preguntó. Y yo muy lejos de que ella me está hablando de que si es mujer, hombre, o sea, yo estaba, tú sabes, muy enfocada en déjame responder correctamente, qué sé yo cuánto. Y le digo yo pienso que no, porque no es mi estilo y no es mi personalidad. Mira, muy fuera de eso. Sí. Y me dice ella, explícate mejor. Y digo yo entiendo que para uno lograr un resultado, uno básicamente sobre la base del respeto y la comunicación lo puede lograr. Y ella inmediatamente ahí cortó la entrevista y me dijo, tú eres la que va para la posición. Ella no me dio detalles. Luego de eso, obviamente, nos fuimos haciendo más cercanas. Nos tocó y me enseñó, como tú dices, a nadar dentro de muchos tiburones, con muchas situaciones y muchas problemáticas que se presentaron. Y al final del día de hoy, me siento con la gran satisfacción de que pude copiar muchas cosas de su liderazgo positivo que hoy me llevan, digamos, que a donde he llegado y a quién soy, y a respetarme a mí misma como mujer y a respetarme a mí misma lo que yo pienso. Y cuando me junto con ella misma me dice a mí, no, porque es que ahora la que te admira a ti soy yo, con esa sangre maco que tú tienes. Me dice, así que ella me dice, tú tienes una sangre maco que yo no entiendo, que yo cuánto. Tú me tienes que explicar qué es la sangre de maco. Bueno, básicamente ella se refería a que en los momentos difíciles que nos tocó vivir en esa asociación gremial, obviamente yo estaba en una posición que no necesariamente era de toma de decisiones, pero me tocaba llevar los hechos, o sea, me tocaba llevar evidencia, los expedientes y demás. Y era una situación de presión tan grande y ella me veía siempre tan ecuánime, tan calmada, sin salirme de mi casilla, aún teniendo gente muy por encima de mí, líderes, hombres y mujeres, de un nivel, o sea,
ya personas presidiendo consejos y demás, y yo una colaboradora quizá de tercer nivel, segundo nivel, y yo sentarme frente a ellos en un paredón y presentar mi posición sin titubear, sabiendo que me están pointed, tú sabes. Sí, sí. Y ella lo vivió conmigo. Entonces ella decía, es que yo te veo y tú, y ella iba y me decía, mira, tú tienes que tener tal cosa lista para mañana. Y eran las 5 de la tarde. Y yo decía, no se preocupe, eso va a estar listo. O sea, y ella no me veía que yo ni siquiera me agobiaba. Okay. Entonces, a eso es que ella se refería. Me aprendí ese término. Y por último, con el tema de los mentores, no puedo dejar de mencionar a quien me aló para el sector público, que es don Lisandro Macarrulla, ese es otro de mis mentores, al que yo le agradezco muchísimo, porque la verdad es que si allí yo nadé con los tiburones, yo no sé qué hay por encima de los tiburones con la ballena. Entonces, que la ballena no hace nada, la ballena no existe. Yo no sé, búscame algo más en el océano. Entonces, él fue que me entró a este mundo, el sector público. Para mí fue bastante sorprendente la confianza que él puso en mí desde el principio. Obviamente nos conocíamos desde el sector privado, del sector empresarial. Él conocía mi trayectoria, tenía mis referencias. Pero él darme la oportunidad de ejercer las funciones que me tocó desempeñar mientras él estuvo ahí y que son las que me han llevado a yo seguir avanzando en el sector público, la verdad que son oportunidades que solo una persona como el que crea en el liderazgo femenino, yo lo logré. O sea, puso esa confianza en mí, no dudó, y en todos los espacios, una de las cosas que reconozco que hicieron la diferencia es que donde él y yo nos sentábamos, que él me decía, acompáñame a tal reunión, yo todavía como asesora de él, y me sentaba él con otros ministros ahí alrededor de él, y cuando terminábamos el tema, él le decía, este tema es con Betty, ya ustedes lo vieron conmigo, es con Betty, y si hablan con Betty es lo mismo que si hablaran conmigo. Óyeme, esa confianza, o sea, ese empoderamiento, ese empoderamiento es difícil en un líder hombre, sobre todo en una posición como la de él, y sobre todo que si a eso vamos, no es un líder joven, porque quizá el liderazgo masculino joven tiene otra visión. Sí, él es una persona más tradicional. Sí. Y la verdad es que siempre le voy a estar muy agradecida de eso y todavía sigo aprendiendo muchas cosas de él. Y la verdad es que lo tengo a ellos dos como mis grandes mentores. Qué bueno. Y conociendo a las dos personas que tú mencionas, no me sorprende el éxito que tienen cada una dentro de su ámbito. Es así. Porque es el liderazgo auténtico y el liderazgo que permite que las demás personas desplieguen sus habilidades, que empodera, que confía. Realmente es un liderazgo que llega más lejos. Porque, señores, como dicen por ahí, solo llegamos lejísimos, pero cuando vamos acompañados. Claro, no, y cuando tú sientes ese espaldarazo, claro, de quien te está guiando arriba, como tú mencionabas ahorita, que de esa persona que te dice, sí, mira, tú puedes, dale para allá, yo confío en tu criterio. Óyeme, eso te lleva más lejos. Claro, y te permite asumir propiedad de los retos que se te presentan a nivel institucional. Tú déjame decirte, Betty, que tienes un compromiso muy grande ahora mismo a nivel de género en el sector, porque eres referente y de verdad, y una de las razones por la cual te extendí la invitación es porque he visto ese estilo tan auténtico que de verdad aplaudo, admiro y quisiera que todas las mujeres sientan la confianza de desplegarlo, porque yo sé que muchas veces no es por eso, por la falta de confianza en el espacio que estoy ocupando ahora mismo. Así que ya se nos termina el tiempo. No sé si tú quieres decir algo más, alguna reflexión antes de que nos despidamos. No, agradecerte por esa valoración, Paola, de verdad que sí, la recibo en humildad. Y nada, me gustaría mandar un mensaje a esas mujeres que nos escuchan, no solamente del sector, sino a aquellas otras mujeres de otros sectores que también aspiran a tener un puesto, un lugar de liderazgo. Y yo les diría, primero, respétense a ustedes mismas. Segundo, hagan oídos sordos de esas críticas destructivas que no buscan aportar a nuestro propio liderazgo, que las recibimos todos los días. Y hagámonos cada vez más fuertes a nivel de inteligencia emocional. La inteligencia emocional juega un rol fundamental. Muchas veces
nuestra misma mente es la que nos traiciona. Sí. Y nosotras las mujeres que tenemos esa impostora siempre ahí, esa sombra. Hablándonos en el oídito izquierdo. Ahí. Así que yo me siento muy identificada con lo que dices. Yo, para cerrar, darte las gracias, de verdad que sí, por el voto de confianza, por aceptar de una vez la invitación y sobre todo cuando yo te hable del tema, sí. Que mucha gente, ay, que ese tema. No, definitivamente es un tema que hay que tocarlo y yo lo único que quiero decir ya para cerrar es que a todas nosotras que tengamos cerca a alguna mujer que ejerce ese tipo de liderazgo, pues tengamos mucha compasión y mucha comprensión y que enseñemos que existen otras maneras de liderar. Con eso me despido, nos vemos en el próximo y nos escuchamos en el próximo episodio. Betty, una vez más, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por quedarse escuchando hasta el final.